Sociedad Chilena de Endoscopía Digestiva, de la CHET, y en esta ocasión tengo el gusto de invitar al doctor Andrés Valdivieso. Él es médico cirujano en la Universidad de los Andes, realizó un MBA en el Centro de Estudios Superiores de la empresa de la Universidad de los Andes, el S Business School, graduado del programa GSP 15 del Singularity University de la NASA Research Center en California. Recibió premio de gestión de innovación en el año 2015 de la Asociación de Egresados del S Business School. Participó en conferencias TED y es co-conductor del programa Innovación Infinita. Actualmente fundador y es socio de Anastasia Inteligencia Artificial. En el día de hoy, él nos va a presentar el tema Inteligencia Artificial en Medicina. Bienvenido, Andrés. Doctora Heredia, muchas gracias. Primero, cuando la doctora Heredia me llamó para hacer esta charla, lo que están esperando ver que todo esto se resume en que un endoscopio puede tener inteligencia artificial y la pregunta es si los va a reemplazar o no lo van a reemplazar, no es mi objetivo. Yo les quiero contar un poco cómo ha sido el proceso al cual he ido moviéndome en el uso de la inteligencia artificial y por qué un médico termina trabajando en esto y el impacto que ha causado en mí. Lo primero, como decía la doctora, yo soy médico cirujano, ahí sale cómo era yo en mi inicio, y por ahí pueden ver también al marido de la doctora Heredia, para que los que no conocen, que está por ahí, ¿dónde está el mouse? Ahí. Y cuando yo estaba estudiando en la universidad y salí y estaba haciendo una pasantía en la unidad de cirugía plástica del Hospital del Trabajador, hubieron tres cosas que un día me pregunté, que son esto. ¿Qué iba a pasar con el crecimiento o el envejecimiento a nivel mundial? ¿Qué estaba pasando con las enfermedades crónicas y qué pasaba con el gasto del uso de los recursos con respecto a los hospitales? Estamos hablando que eso fue mucho tiempo atrás y yo me doy cuenta que estas son las mismas discusiones que estamos teniendo ahora y ustedes ven que las revistas esto solamente lo han ido aumentando. Entonces, ¿qué pasó con esto? Decidí, como decía ella, empezar a estudiar esto. Y dije, mira, voy a estudiar un MBA, voy a estudiar cómo estudian los ingenieros, los financistas para poder aprender esto y yo me creí que me las sabía todas, que podía construir hospitales, que podía hablar con los de la ISAPRES, con el gobierno, y al poco andar me di cuenta que no sabía mucho y me fui a estudiar un magíster en ingeniería dura, y me puse a construir hospitales, a desarrollarlos, a implementarlos, a pensar que ahí podía cambiar los procesos, y esto me llevó a construir hospitales. Algunos de los hospitales que diseñé e implementé, por ejemplo, fue la clínica de la Universidad de los Andes, tiempo atrás, pero también me di cuenta que esto no producía el cambio en la salud que yo estaba esperando. Eh, y me pasó lo siguiente. Y aquí les voy a contar un poco una experiencia personal rápida. Yo era una persona muy adicta al riesgo. Amaba la adrenalina sobre todas las cosas. Si había un toro, yo era el primero que estaba parado adelante. Si andaba hay que andar en moto, andaba en una rueda. Si había que saltar en Benji, amarrado en las piernas. Bueno, y en mi luna de miel salgo a bucear. Yo era instructor de buceo y tuve un accidente bastante trágico y quedo tetrapléjico temporalmente porque se me echa a perder el equipo de buceo. Y en el proceso de lo que está, me replanteo un poco muchas cosas y empiezo a vivir los sistemas de salud por dentro como paciente. Y me doy cuenta de la ineficiencia del uso de la data, de la transmisión, de las decisiones, etcétera. Y cuando uno está en una silla de ruedas pasa mucho tiempo pensando, porque no hay nada más que hacer aparte de rehabilitarse. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que hacer un cambio muy brusco y empecé a ver lo siguiente. Empecé a ver una película que yo creo que los más viejitos la hemos visto, los más jóvenes no, que era Volver al Futuro. Estaba en el hospital, me acuerdo ese día, y la estaban dando. Y lo interesante era que mostraban cómo el tipo había viajado el año 2015. Si piensen que fue 5 años atrás. Y empecé a ver qué cosas que salían en la película se estaban cumpliendo. Y me di cuenta que gran parte de las cosas que salían en la película se habían dado y habían aparecido. Es decir, que teníamos sistemas de videoconferencia como el que estamos teniendo ahora, que se podía desbloquear el celular con una huella dactilar, que los drones daban vueltas, que podíamos pagar con nuestros celulares, que todos tenían pantallas de LED en su casa. Entonces me pregunté qué pasaría si ese tipo, en vez de viajar en ese momento, que era el año 2015, al 2015 hubiera viajado al 2020. Y les quiero mostrar un poco lo que se hubiera encontrado cuando viajaba en eso. Fíjense que se hubiera encontrado con robots que ya pueden manejar el equilibrio humano y a niveles mucho más avanzados, con que los colegios están haciendo realidad aumentada para modelos de educación, que los autos se pueden manejar ya solos, que ya apareció la primera persona que pudo volar el Canal de la Mancha sin tener un avión.
que la realidad virtual es parte de muchas cosas de terapia, que los robots caseros han sido una de las cosas que más ha vendido el retail el último año, y que incluso yo puedo cambiar el color de mi auto solo con un clic. Y si me siguiera con esta lista y mostrando el video, me podría pasar toda la charla hablando de todas las innovaciones y avances que hemos tenido en estos 5 años. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí esto, que estábamos viendo la cuarta revolución industrial. Entonces, cuando uno le habla de la cuarta revolución industrial, uno va a los colegios, tiene conversaciones en las sociedades, en la casa, y todo el mundo como que habla de la tercera revolución industrial. ¿Qué pasó con el internet digital? ¿Qué está pasando con la televisión del Netflix? ¿Qué pasa con las redes sociales? Y eso fue hace años. La revolución que estamos viendo ahora es cómo el humano convive con máquinas inteligentes que lo ayudan a hacer cosas. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Empecé a cuestionarme mucho de esto y tuve la suerte que el Centro de Investigación de Google con la NASA me invitaron a estudiar con ellos, con gente de diferentes países, de diferentes regiones, y les quiero contar qué aprendí. Lo primero que aprendí que esto era la realidad de las palabras que van a escuchar dentro de los próximos 5 años. Blockchain, realidad aumentada, Internet de las cosas, robótica, drones, impresión 3D, inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre con esto? Cuando uno tiene una tecnología nueva, muchas de estas tecnologías se llaman tecnologías exponenciales. ¿Qué significa? Que sus avances en pocos años se vuelven exponenciales, es decir, mejoran 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y explotan. Les voy a poner un ejemplo. La primera foto digital que apareció era de muy mala calidad y por eso se llama una decepción dentro de la digitalización. Es decir, es más malo que lo que tenemos. Pero al poco andar, la Mavica, por ejemplo, que usaba la doctora Heredia en su época para sacarle a los pacientes fotos, con esos disquetes, empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar y de repente cruza lo que es la realidad. Y mejora lo que te tiene y después se globaliza. Entonces, aparece un iPhone, si ustedes quieren, las fotos que se sacan son muy buenas y después todo el mundo puede tener una cámara Leica en su celular. Y hoy en día cualquier persona se puede volver profesional. Si ustedes hacen esto con cualquier cosa de medicina, la música, los autos, los computadores, los teléfonos, televisores, etcétera, van a encontrar que esto es así. El primer GPS. Entonces, fíjense que lo que ocurre es que cuando una tecnología pasa el punto de inflexión, es decir, pasa este momento, es decir, es mejor que lo que teníamos y se tiende a globalizar, cambia la sociedad en su entorno a todo lo que van a conocer. Cuando el 2007 sale el iPhone y se vuelve el punto de inflexión de los teléfonos, de los smartphones, cambió todo, la realidad, la manera de hacer transacciones, la manera que escuchamos música, la manera de hacer fraude, lo que quieran. Y desde ese día en adelante nada va a ser igual. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo cortito. Cuando a mí te tocaba ir a buscar a mis hijos antiguamente, uno podía tener la guía de teléfono y buscaba dónde estaba la dirección. Después aparecen los primeros GPS, que esto es un GPS militar, costaba cerca de 100 millones de pesos. Después aparece el Garmin, y hoy en día cualquier persona lo puede tener y tiene inteligencia artificial. Entonces, lo que yo empecé a pensar era que la inteligencia artificial, en cada revista que leía, en el año 2015, era portada de, es decir, cómo iba a cambiar esto, que tu doctor te iba a ver, que iba a cambiar el futuro de la humanidad, y me di cuenta que aquí venía algo muy importante, que la inteligencia artificial no es una tecnología más, sino que es una metaciencia. ¿A qué se refiere con ser una metaciencia? Que está afectando todas las realidades de todas las cosas que conocemos. Está afectando a los abogados, está afectando el tema del crimen, está afectando la salud, está afectando las finanzas, está afectando el tráfico, está afectando todas las cosas. Y ahí me pregunté 2 cosas primero. ¿Qué era la inteligencia artificial? Porque acá hay tantas definiciones como persona uno puede estar. Y lo otro que me pregunté, ¿cuándo iba a ser el momento de inflexión de la inteligencia artificial? Porque si ese momento yo no lo conocía, ahí iba a tenía que saber cuándo entrar en esto. Entonces, cuando uno entra en inteligencia artificial, van a leer todas estas palabras elegantes. Analítica, deep learning, machine learning, inteligencia artificial, data scientist. Primer punto, la inteligencia artificial no es analítica. Para los que quieren que hacer un tablero de control y todo. Lo que significa, y a mí me gusta esta definición de John McCarthy, que dice, descubrir cómo hacer que las máquinas, que puede ser un computador o algo más sofisticado, utilice o el lenguaje, genere algún tipo de abstracción y concepto y resuelva algún tipo de problema que hasta ahora están reservados solo para los humanos, pero para que mejoren sí mismos. Entonces, significa que si yo a un computador le agrego muchos datos y le enseño cómo usar esos datos para resolver una tarea humana, puedo tener inteligencia artificial. El punto que va, y aquí quiero poner este gráfico,
es que se confunde con modelos matemáticos de todas estas cosas sofisticadas que están acá abajo, regresiones lineales, Rainbow Forest, regresiones de Monte Carlo. Entonces, la inteligencia artificial está una capa más arriba de lo que es y puede ser los modelos matemáticos, porque tienden a aprender y a poder resolver problemas mucho más complejos. Y lo otro, que dentro de la inteligencia artificial no todas son igual de inteligentes, es decir, podemos tener algunas que son súper simples, algunas un poco más complejas y unas súper sofisticadas. Es decir, un auto que se maneja solo es súper sofisticado, alguien que me dice blanco o negro puede ser más simple. Lo otro, van a ir gente a venderles inteligencia artificial, esto no existe. Es decir, Jarvis de Tony Stark no existe. Y cuando algún vendedor les venga a decir eso, es mentira. Porque no hemos llegado a lo que se llama la inteligencia artificial suprema. ¿Ok? Lo que sí tenemos actual es lo que se llama la inteligencia artificial narrow o controlada. Es decir, puede resolver muy bien o incluso mejor que el humano una cosa específica. Es decir, puede decirme qué película ver, pero no me puede decir cómo estar, por ejemplo, qué comprar en Amazon. Me puede decir cómo llegar más rápido a mi casa, pero no me va a decir qué problema tiene en el hueso un paciente. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. La que tenemos hoy puede resolver mejor muchas veces que el humano, pero es específica. ¿Dónde se está desarrollando hoy en día la inteligencia artificial? La estamos viendo en tres cosas. En el lenguaje, en máquinas que hablan, en cosas de visión y en el análisis de información. Entonces, la siguiente pregunta que yo me hice, ¿cuándo iba a ser el momento de la inflexión de la inteligencia artificial? Aquí me encantaría preguntarle a la gente que está en la sala, ¿cuándo creen ustedes que va a ser el momento de inflexión de la inteligencia artificial? Es decir, que cuando pase ese momento, ya nada va a ser igual. Bueno, cuando la tecnología, en el fondo, abarate sus costos y pueda ser aplicada a cosas de la vida diaria. Doctor Heredia, ¿se animan con un año? ¿En 5 años más? ¿Ya pasó? ¿Va a venir en 10? Probablemente pronto, porque es exponencial. Doctor Heredia. Sí. Sí, de todas maneras, yo creo que esto es un tema que, o sea, si no lo incorporamos ahora, va a ser, o sea, como que ya vamos a estar obsoletos, por decirlo así. O sea, esto viene y viene potente. Ya, aquí viene la respuesta. Están obsoletos. El punto de inflexión de la inteligencia artificial ocurrió el año 2012. Aquí en los gráficos se ven cómo las empresas empezaron a mejorar esto. Y el año 2017, que va a ser un poco la temática de esta charla, voy a mostrar papers. Ya que estamos en una sociedad científica, voy a mostrar cómo los papers fueron cambiando las aplicaciones. Aparece este paper que dice, mira, a través de modelos 10 veces más complejos, es decir, 10x, que sería exponencial, podemos resolver problemas, es decir, 10 veces más simples, podemos resolver problemas 10 veces más complejos. Entonces, por eso el año pasado logramos ver un hoyo negro, que nunca antes habíamos podido ver. Entonces, cada día la humanidad, a través de esto, podemos resolver preguntas que antes nos habíamos hecho, que antes no podíamos resolver. Aparece el 2 de marzo este paper, y les quiero mostrar un poco cómo fue avanzando en estas siguientes temáticas. Primero quiero hacer una acote aquí. Lo que yo me di cuenta, que todo el mundo dice, no, nos van a reemplazar. La inteligencia artificial no está reemplazando al humano, por favor. Lo está aumentando. Entonces, aquellos humanos que no utilizan inteligencia artificial se están viendo disminuidos frente a sus pares. ¿Sí? Porque no nos reemplaza, sino que nos potencia. Y ahí, bueno, en ese momento yo decidí fundar Anastasia, que es esta empresa de inteligencia artificial que trabajamos en salud, en retail, en manufactura, en servicio, etcétera, y que estamos en 3 países, en Chile, en México y en Estados Unidos. Pero le quiero mostrar un poco, desde el momento que abrimos, que fue el 2017, qué ha pasado a la fecha. Aparece el 13 de noviembre este paper que dice, yo soy capaz de resumir cualquier documento mejor que un humano, y en 1 minuto. Y empiezan a aparecer estas maquinitas que todo el mundo se ríe, que cómo le hablan, que son poco inteligentes, etcétera, y que cada día están en más lugares de nuestras casas. Pero fíjense lo interesante. Cuando uno le pregunta al usuario en qué utiliza estas máquinas, fíjense que poner una música, cantar algo, léeme las noticias, pero fíjense que hay un porcentaje importante que compra cosas ya. 32% le habla un parlante para comprar cosas. 32%. Entonces, cuando uno ve cómo ha aumentado a nivel mundial, el 2016 había menos de 10 millones de personas en Estados Unidos y en Inglaterra que hablaban con un parlante. Hoy en día hay 56 millones de personas hablándole un parlante entre Estados Unidos y Inglaterra. 56 millones. No está actualizado el 2020, tenemos que estar cercanos a los 80, por ahí. Millones de personas hablando con un parlante. Las ventas subieron de el 2017 casi 2 billones de dólares y se pronostican a 45 billones de dólares.
Y hoy en día ustedes pueden ver que ya están haciendo seguimiento de pacientes a través de estos parlantes en varios lugares del mundo, preguntándoles si se han tomado los remedios, generando setup de alarma, etc. Y empiezan a aparecer esto, que es, ¿qué pasa si introducimos en esta tecnología la tercera edad, que nos ha costado tanto darle adherencia al funcionamiento? Hey, you're okay. There's something from the announcements. You have to say hey, Google, or okay. Hey, Google. Okay, Google. What's the weather? Yeah. What's the weather, ask? What the weather? You want to know what is the weather Tomorrow. tomorrow? In Flagler Beach tomorrow, there will be showers with a high of 65 and a low of 56. What's it, hey? I'm scared. I'm scared. Entonces, los que se ríen, que dicen que esto no está funcionando, la pregunta es, no es como está ahora, sino en 3 años más en qué nivel va a estar y cómo va a funcionar con respecto a nuestros adultos mayores. Empiezan a aparecer cosas, esto se lo estamos haciendo al gobierno de Paraguay. ¿Qué pasa si podíamos leer los informes que ustedes mismos hacen en endoscopía o mamografía antes que un humano? Es decir, cuando ustedes los guardan, una máquina los leyera y pudiera generar reportes y dar alertas de a quién atender primero. Es decir, qué BRATs 3 necesitan ecos complementarias. Porque a nivel nacional no se sabe y esa información está desperdida, pero si un robot estuviera leyendo todos los informes de la noche y generando alertas y generando listas de intención, podemos funcionar. ¿Y qué pasa si después que tengo esos informes puedo predecir quién se va a enfermar a 48 horas mezclándole la temperatura, algunas cosas? Aparece este paper en febrero del 2019 que dice que ya estas máquinas están al 60% del lenguaje humano. Y fíjense lo que aparece. Le dicen al robot que escribe este texto. Le ponen este título, le dicen, en un hallazgo impactante, un científico descubrió una manada de unicornios que viven en un valle remoto, previamente inexplorado en las montañas de los Andes. Aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho que los unicornios hablaban un inglés perfecto. Le dicen, escríbeme un ensayo de 3 páginas. El robot se demoró 1 minuto y escribió esto. El científico nombró a la población por su distintivo cuerno unicornio ovidio. Estos unicornios de 4 cuernos y blanco plateado eran previamente desconocidos para la ciencia. Ahora, después de casi 2 siglos, el misterio de lo que provocó ese extraño fenómeno se resuelve. Y sigue, y sigue, y sigue. La pregunta es, ¿cuánto un humano se hubiera dedicado en escribir esto y investigar cuando el robot lo escribió en 1 minuto y escribió un texto tan bueno como que lo hubiera escrito alguien y con una coherencia única? Y lo más interesante es que nunca había visto este texto. Hoy, todos odiamos la ficha clínica de alguna manera y ya están haciendo que esto uno le pueda hablar a un parlante que está en el muro y tome las citas de la ficha clínica y las estandarice. Es decir, qué dijo el médico, qué dijo la paciente y que las vaya poniendo ya, cuáles fueron síntomas, qué diagnóstico y después el médico solamente lo revise. Aparece a fines del 2017, fíjense que esto fue 3 años atrás, le dice, mira, ponme cualquier imagen y yo te digo lo que es sin antes haberla visto. Empiezan a aparecer estos robots, lo pueden ver en el Jumbo, que está contando qué cosas hay en los anaqueles. Aparecen los autos autónomos y uno dice, bueno, es que el auto autónomo, ¿qué me va a ayudar a mí como médico? Toda la información de lo que está viendo el auto autónomo, el médico lo puede ver, es decir, vamos a poder recrear incluso los accidentes y saber cuáles fueron los niveles de energía, qué ocurrió, etcétera, etcétera, porque toda esa información se está viendo porque es una máquina que ve en 360 grados y que más encima ve infrarrojo y otras cosas que el humano no ve. Ya no están haciendo reconocimiento facial para subirnos a los aviones. Y empiezan a aparecer estos papers. Fíjense la data de los papers. 2017, el llama. Diagnóstico a través de inteligencia artificial para linfonodos en cáncer de mama, en histopatología. ¿Qué pasa si puedo detectar el tema de ecocardio? Los doctores le achuntaron a los problemas en un 80%, la máquina le achuntó en un 92%. Aparecen ya en junio del 2019 que podemos detectar ciertos riesgos de pacientes en 5 años de adelanto. Hacen este concurso en China con un robot y le ganó en un 99% de efectividad versus los doctores en un 95% en enfermedades de isquemia cerebrovascular. Entonces, les quiero mostrar este video. Yo no tengo nada con Medtronic, pero que esto ya está pasando en endoscopia. Es decir, ¿qué pasa si cuando el endoscopio puede ver y el médico lo está pasando, el endoscopio le está avisando que pueden haber lesiones que el médico tiene que estar fijándose que tal vez se le puede pasar o no lo ha visto? Entonces ya estamos viendo que en ese punto verde el endoscopio tiene inteligencia artificial, es decir, está viendo o ayudando al médico a ver cosas que no podía ver. Entonces, lo que estamos viendo ahora
que esto no es como, mira, qué simpático, ya estamos viendo cómo el endoscopio tomó vida y está teniendo un tercer ojo que ayuda al endoscopista. Hoy en día esto lo estamos haciendo, por ejemplo, ¿qué pasa si los pacientes mandan sus glucómetros, ni siquiera conectados por Bluetooth, pero la máquina es capaz de leerlo a través de visión de imágenes y le puede decir cómo están tus tendencias, qué hacer, cuándo tomarse su alarma, a través de las redes sociales, ya ni siquiera a través de otras cosas? El 11 de abril, la FDA empieza a aprobar algoritmos de inteligencia artificial para diagnóstico, es decir, ya están aprobados por la FDA y hace el de diagnóstico de retinopatía diabética, Chile lo está usando. Y fíjense que del 2014 al 2019, y les puedo mandar el detalle después, ya hay 24 aplicaciones para hacer diagnóstico aprobadas por la FDA a nivel mundial en diferentes cosas, en temas cardiológicos, en temas de radiología, endocrinología, geriátricos, neurológicos, ortopédicos, etc. ¿La conocen a ella? Es Valeria Massa. Fíjense que lo interesante de Valeria Massa, que tiene 300.000 seguidores. Y les quiero mostrar a esta niña a ver si la conocen. Es la nueva sensación mundial. Everything seemed unimaginable when I was just a few lines of code. I love creating new things, achieving the impossible. That's what being part of Team Galaxy is all about. Team Galaxy. Do what you can't. Ella se llama Lynn Miquela. Es el rostro de Gucci, Calvin Klein, Samsung. Y lo interesante de ella es que ya tiene 1,6 millones de seguidores a nivel mundial y no existe. Les preguntaron en las redes sociales qué les gustaba de las personas y la crearon artificialmente. Crearon a la persona perfecta para que tuviera más seguidores en Instagram. Entonces, lo que les quiero decir con esto no es solo qué pasa con ella, sino que también está rompiendo un modelo de funcionamiento donde ya no hay que pagarle millones a una niña, sino que yo la puedo arrendar y vestir como yo quiera de alguien que no existe. Entonces sus hijos van a hacer en esto, sus modelos de funcionamiento, sus negocios, su manera de hacer publicidad, todo está cambiando cuando les hablaba de una metaciencia. El 22 de agosto del 2018 dicen, miren, yo puedo hacer que cualquier persona haga lo que sea en un video. Yo ya no creo nada que veo en YouTube ni en la televisión. Y les quiero mostrar este video de las elecciones argentinas. Fíjense lo que ellos hacen para tratar de disminuir el tema de las noticias falsas. En estas elecciones, más que nunca, tenés que poner en duda todo lo que veas. Hoy manipular una imagen es muy fácil. Y como hay mucha desinformación circulando en las redes, tenemos que ser cuidadosos con lo que compartimos. Porque los contenidos falsos circulan un 70% más que la información real. Incluso este video y este solo. Podrían ser falsos. Así que si ves algo raro como esto, sospecha un poco. La mentira puede venir de muchos lados, que no venga de vos. Entrá a reversoar.com y chequea lo que te llega. Entonces, hoy en día yo puedo hacer lo que se me ocurra porque puedo crear modelos de inteligencia artificial para recrear cosas que no son. Poner al mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a tener temas de desafíos como médicos que nunca antes habíamos visto. Es decir, piensen que alguien en algún momento plantea que las vacunas pueden producir autismo y crea un caos a nivel importante en modelo de educación. Imagínense que alguien plantea esto, hace un video por alguna razón. El daño o lo que puede hacer, pero también entonces empieza a ver el tema de las fake news y empiezan a aparecer definiciones que es importante cómo manejamos nuestra información. A fines del año 2017, esto lo pueden ver en Netflix, una máquina le gana al campeón mundial de tablero chino, que es Go, en la mayor cantidad de probabilidades de movimiento que tiene. Es decir, el 5 de diciembre, fíjense, donde las probabilidades de esto sería en ajedrez 2 por 10 elevado a 43, en el tablero chino de 6,7 por 10 elevado a 150. Es decir, la máquina fue capaz de pensar mejor cada una de las probabilidades del hombre que mejor lo hacía. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y esto a mí qué me sirve si es un juego? Y yo les pregunto, ¿y qué pasa si esa máquina no solo lo puede hacer, sino que se puede imaginar el futuro? Ya el 16 de octubre del 2019 la máquina pensó cómo resolver el tema del Cubic y lo hace mucho más rápido que el hombre. Entonces, yo les planteo esto al revés ahora. ¿Qué pasa si yo les dijera que puedo resolver el problema del stock de insumos en los hospitales? Porque esta es la probabilidad de achuntarle al día del stock que necesito, las cantidades correctas en el hospital necesario, el modelo correcto, etcétera. Y se puede hacer. Hoy en día le estamos poniendo estas maquinitas de Omnicell, inteligencia artificial, en varios hospitales de Chile, y están prediciendo, han disminuido el error alrededor de un 30% de lo que decía el humano versus la máquina.
¿Por qué? Porque al final lo que queremos en la inteligencia artificial no es lo sexy, sino el resultado. Es decir, cómo lo que la máquina dijo y lo que el humano dijo, que en este caso el humano dijo 32 y la máquina dijo 8, mejora porque tiene un impacto económico o nos puede predecir que dónde hay cáncer antes que se vea, etc. Y si nos puede ayudar a predecir esto incluso hacia el futuro, nos puede ayudar a predecir enfermedades, temas respiratorios, lo que sea. Veamos qué está pasando con la Organización Mundial de la Salud y la ONU. La ONU no está indiferente en esto y ya tiene un grupo de trabajo que se llama el Focus Group de Artificial Intelligence for Healthcare, donde ya están unidos todos estos grupos. Fíjense, está dermatología, cardio, neurológico, etc. Nosotros, como Anastasia, y esto ha sido como un honor, manejamos todo el grupo de manejo de prevención primaria de diabetes y prediabetes a nivel mundial. Es decir, todas las iniciativas, tenemos una mesa de discusión a nivel mundial que es abierta para poder ver cómo influir en esto. Entonces se está juntando el mundo a ver qué ocurre con la parte africana en diagnóstico de cáncer. Es decir, esto ya no es como, mira qué simpático tengo un endoscopio. Esto ya cambió todo lo que está pasando. Bueno, la otra pregunta que uno dice, ¿qué necesito para usar la inteligencia artificial? Porque ya sé que llegué tarde, ya sé lo que es, y estoy atrasado varios años, casi 7 años. ¿Y qué capacidad tengo que tener en mi equipo de gente? Lo primero es los datos. Si no hay datos, y les van a decir que los datos son como el petróleo. Y el tema es que en salud, del año 2013 a la fecha, que ese era el monto, 153 exabytes, que es un porrón de datos, al 2020 ha crecido exponencialmente a 2.314 exabytes. Si antes tenían problemas con la ficha clínica, imagínense lo que viene. Entonces mi pregunta es, si tuvieran que hacer este hoyo, ¿con qué lo harían? ¿Con esto o con esto? Doctora Heredia, ¿con qué lo haría usted? Con eso. Entonces, si yo les digo que la cantidad de datos que tienen para analizar datos en salud es esto, ¿por qué utilizan esto? Y siguen tratando de meter en el Excel algo que es imposible de meter. Porque así no hay manera de resolver esa problemática, porque es tanto el volumen de información que no se puede hacer. Entonces, la inteligencia artificial usa data, pero tiene que ser refinada y data buena. Y aquí hay un desafío importante para nosotros como médicos, porque la gran mayoría de la data es de mala calidad. Y les voy a explicar por qué. Si yo en la ficha clínica anoto paciente en buenas condiciones, exámenes normales de todo el perfil bioquímico, maté toda la línea. No sé qué pasó, si había uno más elevado, menos elevado, y tengo que ir a muchas fuentes de información. ¿Por qué? Porque la entropía de la data, es decir, qué tan ordenada está, ocurre esto en el paso del tiempo. Cuando tiene su primera ficha clínica está ordenadito. Ya a medida que ya llegan estos pacientes crónicos es un desastre. Entonces, les quiero contar ahora ejemplos chilenos. Esto es un ejemplo chileno, que la discusión era cómo hacíamos modelos de diabetes y prediabetes. Este no sé si lo conocen, es John Snow, uno de los primeros epidemiólogos que descubrió dónde estaba el cólera en Inglaterra. Y lo que él hizo fue mapear dónde estaban los focos de enfermedad, igual como el coronavirus que están viendo ahora. Y descubrió que había una fuente de agua contaminada. Entonces cuando uno ve y dice, ¿qué tanto hemos avanzado de esa época haciendo los planitos que tenemos ahora? Porque ni siquiera tenemos mucho esto todavía. No hemos avanzado mucho. Bueno, lo interesante es que John Snow, aparte, la fuente está a 24 minutos del Palacio de Buckingham. Si se hubiera enfermado la reina en ese minuto, hubiera sido una alerta nacional. Pero fíjense que yo tomé una máquina de point of care y hice el mismo mapita de John Snow. Y dije, ¿dónde están los diabéticos y prediabéticos? Y esto no me agregó mucho valor. Porque no sabía quién estaba más complicado que otro, quién tenía más riesgo, dónde tenía que usar los recursos. Y me di cuenta que lo que hacemos hoy en día en salud es esto. Reportes basados en datos históricos de atenciones y actividades. ¿Qué ocurrió? Y a lo más, monitoreo de lo que está ocurriendo. Pero tenemos que pasar a esto. ¿A quién le va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Y por qué le ocurrió? Es decir, si podemos adelantarnos a las complicaciones, saber incluso a quiénes les van a venir años, podemos mejorar realmente la salud. Y más encima, cada uno de nuestros pacientes es diferente. Entonces, leyendo este journal, lo que vimos, fíjense que mostraban cómo las líneas de diabetes dentro de los diabéticos tipo 2 eran de diferentes subgrupos de pacientes. Entonces uno podría decir, todos los que tienen endoscopía de tal tipo, cada uno es completamente diferente. Y lo que hicimos fue conectar la información directo de una máquina de laboratorio. No la pasamos antes por nadie. Y dijimos, ¿qué pasa si le ayudamos a los médicos a que vean la información de otra manera? Y fíjense lo que hicimos. Dijimos, ¿qué pasa si cada paciente es una estrella en el universo? Única. Y su distancia al centro del universo es lo que vamos a medir, como la probabilidad de morir o de complicarse, si quieren, para hacer una analogía. Y esto fue lo que encontramos dentro de la máquina de laboratorio. Fíjense lo interesante. Cada paciente es un color. Y los diabéticos son los azules y los prediabéticos los naranjas. Fíjense que encontramos todo el pantón de colores de azules. De azules oscuro, oscuro, a muy claro. Y lo mismo pasó con los prediabéticos. Entonces nos dimos cuenta que nosotros tratamos a los pacientes al promedio y no como entes únicos.
Y lo que dijimos, bueno, ¿qué pasaba si sabíamos cuántos prediabéticos habían, cuántos diabéticos habían y cuáles eran sus niveles de complejidad por órgano, a nivel de corazón, etcétera? Y hoy en día están haciendo medicina de precisión basada en esta información. Saben quiénes se van a descompensar, dónde están, cómo tratarlos, cuáles son los mecanismos de educación. Todo porque una máquina lo único que hizo fue entregarles mejor información a los médicos. Y hoy en día les entrega la información así. Fíjense que les dice, ese paciente tiene un riesgo cardiovascular de 0,81. El médico le hubiera puesto un 1, aquí no siquiera lo hubiera visto. Pero ya le está diciendo, ojo, este tipo se te va a descompensar luego. Bueno, y con esto voy cerrando. ¿Qué capacidades hay que tener de esto? Y aquí viene lo más importante. Más que la tecnología son las personas. Este libro, por favor, lea lo que se llama Cruzando el Abismo, que habla que cada vez que yo presento esto, la mitad, o ni siquiera, el 95% de la gente que me está escuchando va a decir que yo estoy loco, que no tiene sentido, que esto no va a llegar, y va a generar esta resistencia al cambio. Y un porcentaje muy menor, 3 o 4 personas, le van a encontrar valor. Y generan un abismo dentro de las organizaciones brutal. Y aquí es donde vienen los líderes a decir cómo uno, a este grupo que cree que esto no va a ocurrir, con lo que realmente está pasando, porque se los acabo de mostrar científicamente que esto es una realidad. Y les quiero mostrar un video. En los próximos 5 años, un médico que no use inteligencia artificial y que no entienda lo que estamos hablando y no una a sus equipos va a ser como este video de lo que fue años atrás esto. ¿Cómo se les queda de este meeting de status? Gladiator es aquel que aún sin saber inglés quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal. Engagement, right. Miren, estos chicos son trendies, ¿sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kickoff ASAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un issue. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. Next steps. Fíjense que uno se ríe de esto, pero tiempo atrás escribir un paper en inglés que no lo escribía en ningún journal. Entonces, lo que estamos hablando es que uno ve la tendencia exponencial en todo lo que está pasando, en salud, a nivel mundial, de las discusiones, que la ONU, de lo que le va a pasar. Entonces, no significa que haya que desarrollar la inteligencia artificial, pero no entender lo que ocurre y cómo nos ayuda y cómo nos va a ayudar al análisis de información. La pregunta es, si ustedes fueran un paciente, ¿con qué médico se atenderían? ¿Con el que usó el endoscopio y analizó la información de miles de casos de una manera? ¿O con el que está usando la técnica antigua? O como sociedades, o discusión a nivel de presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo que está pasando, y a mí esto me tiene muy preocupado en los colegios de mis hijos, es que toda el área izquierda del cerebro va a ser mejor hecho por una máquina. Es decir, todas las cosas por las que nos están educando, calcular fórmulas, repetir cosas, elementos, los va a hacer una máquina en los próximos 5 años 10 veces mejor que nosotros. Y todas las áreas que estamos eliminando, pensamiento crítico, desarrollo, creatividad, manejo de crisis y una serie de cosas, son las áreas que una máquina no puede hacer. Porque las máquinas trabajan en base a modelos que conocen mucha información y repiten. Miles de imágenes, miles de casos. Entonces la pregunta es, ¿estamos formando a nuestros hijos en esto? ¿Estamos formando a nuestro personal, a nuestros becados, en nuestro desafío? ¿O los estamos desarrollando en el lado izquierdo? Y una máquina le va a decir qué hacer o dónde no hacer. ¿Cómo será esto? Que invitaron y le enseñaron a un robot en Tokio cómo entrar a la universidad. Fíjense lo siguiente. Entró en el 20% superiores. Si el robot no sabía la respuesta, nada, le enseñaban las materias, como la PSU, y entró entre los 20 mejores. La pregunta no es que el robot haya entrado, porque hay dos cosas aquí graves. Los robots no leen, para que sepan. Agarran la información y lo transforman en vectores del espacio y por asociaciones buscan la respuesta. Imagínense lo difícil para un robot entender. Y quedó mejor que todo el mundo. Entonces, ¿qué le pasó al otro 80% de los estudiantes que no entraron? Y lo que se dieron cuenta es que el 80% no entendía lo que leía. Es decir, estamos hablando de algo más crítico todavía si lo hace una máquina o no. Es decir, no están entendiendo los conceptos de las decisiones. Yo lo veo muchas veces cómo enfrentamos nuestros problemas. Lo segundo que está pasando es que la gran mayoría de los problemas en salud los estamos viendo como un sistema que se llaman sistemas complicados. Son sistemas que creemos que son cerrados. Lo que pasa en el sistema de gastroenterología, lo que pasa con estas otras cosas.
Y es como un reloj. Si yo arreglo una pieza, se arregla todo el modelo, los procesos, la entrega de insumos. Y lo que nos estamos dando cuenta es que el sistema de salud es lo que se llama un sistema complejo. Interacciones en un lugar pueden cambiar completamente, que es como el sistema vago, el del nervio vago, que genera múltiples elementos de información hacia arriba. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que habíamos dimensionado, porque podemos verlo ahora. Y lo otro, que esto es lo que nos está pasando. La sociedad está migrando a hombres con máquinas y ahora máquinas con cosas humanas. Entonces se ríen, pero ¿cuántos de ustedes tienen robots que le hacen el aseo, que ya están trabajando con ustedes? Y lo segundo es, ¿cuánto falta para que esas máquinas hagan de cuidado de cosas? Porque ya lo están poniendo. Entonces me dicen, ¿pero cómo? No sé qué. Sí, ustedes hacen que su máquina les recomiende qué película ver en la noche todos los días en Netflix. O mucha gente ya está poniendo cámaras de video para sus guaguitas que les dicen si tienen algún problema respiratorio o no. Y este es el problema que está pasando. Estamos dedicados más tiempo a esto que a aprender. Y están gastando millones de dólares por enseñarle a las máquinas a aprender a hacer estas cosas. Entonces la pregunta, en una sociedad que está cambiando, que yo les demostré que esto estaba ocurriendo y todas estas cosas, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan como organización, nosotros como salud, para los próximos 5 años? Yo me quiero ir con esto. Si tuvieran que aprender algo, refuercen esto a nivel no solo de la gastroenterología y la medicina, así como personas, como negocios, lo que quieran. ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que está habiendo debido a esta irrupción de esta metaciencia que está cambiando todo lo que conozco, la máquina de fotos, el auto, los endoscopios? ¿Cuáles son mis barreras de adopción dentro de mi persona, de mi organización, de mi familia, converso estos temas? ¿Qué debería invertir en personas, en capacitarlo, en tecnología? ¿Tengo la data? ¿Tengo realmente los procesos? ¿Lo puedo medir? ¿Soy mejor de lo que hacía antes? ¿Cómo lo voy a implementar y cómo voy a medir el éxito? Es decir, ¿realmente tener un endoscopio con inteligencia artificial funciona mejor que no tenerlo? Son preguntas que hay que hacerse hoy en día pensando en cómo vamos a atender a nuestros pacientes en los próximos 5 años. Les quiero terminar la última cosa. Cuando yo me muero, y estaba ahí en esa cama de la unidad de cuidado intensivo, mi mujer se acerca a mí cuando yo estaba tetrapléjico y me dice, mira, no te puedes quedar tetrapléjico porque acabo de saber que estoy embarazada. Y esa niñita que estaba ahí es la Anastasia. Y de ahí nace Anastasia, que significa aquella que tiene el poder de levantarte. Y de ahí nace esta empresa, se funda y hoy en día, gracias a Dios, ha funcionado bastante bien. Así que les quería agradecer el tiempo. Sé que les he tirado mucha información ahí un poco rápido debido al tiempo, pero lo que quiero que se queden es que esto no es solamente un endoscopio viendo, sino que esto está cambiando la sociedad y la va a cambiar en todo lo que conocen. Legislación, manejo de data, lo que quieran, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo que tienen que tocar las conversaciones en la mesa con sus hijos, qué van a estudiar, cómo lo van a hacer, etcétera. Así que yo creo que estamos en tiempo, quedo abierto para preguntas y estamos perfectos. Bueno, la primera pregunta, que es un poco frustrante el tener que ahora ir a hacer las cosas del día a día sin la tecnología que tú muestras en esta presentación, porque finalmente uno se siente frustrado, que te faltan datos, finalmente llega en el día a día ahora pacientes que no tienen ni siquiera datos históricos de sus exámenes que se tomaron la semana pasada. Y desde el punto de vista de la implementación en un país pobre como Chile, que finalmente estamos siempre a la cola de todos los desarrollos tecnológicos, ¿cómo lo ves tú como futuro para Chile? ¿Pudiese ser una oportunidad de un área de desarrollo que nos haga distinto y nos haga, por ejemplo, ser pioneros en cuanto a implementarlo a nivel mundial? Sí, a ver. Primero, yo creo que el tema de los datos también es algo, voy a ponerlo blanco y negro. Y uno lo ve y dice, no tengo ningún dato o tengo muchos datos. Y eso no es tan así. Les quiero mostrar esta lámina porque cuando uno ve, hay lo que nosotros vimos en diabetes, que también nos faltaba el síndrome metabólico, que oye, no tengo el peso, o no tengo el diámetro de cintura, etc. Pero dije, bueno, ¿qué tenemos? Partamos por lo que tenemos y cuál es el impacto que puedo hacer con lo que tenemos. Y fíjense que yo creo que hoy día el Hospital de Concepción debe ser de los pocos hospitales a nivel latinoamericano que es capaz de darte esa respuesta. ¿Cuánta gente menor a 40 años con riesgo cardiovascular, con problemas renales, que vive en tal lugar, que tiene esto? ¿Y cuáles son las acciones a tomar? ¿Cuántos prediabéticos caminan por la calle en tal zona? Ni muchas clínicas las pueden hacer. Entonces, partimos por lo más básico y tratar de resolver todo no se puede. Entonces, yo creo que hay que ver cuáles son las fuentes de información que yo confío en esos datos. Y yo creo que ustedes tienen mucha data muy valiosa. Es decir, la información que ustedes dejan en sus reportes de endoscopía es una información valiosa, dura, y que está bastante estandarizada.
¿Te fijas? Es decir, cuando uno dice niveles de la gastritis o Helicobacter pylori, es decir, no es como, mira, cosa al aire, ¿te fijas? Dos, Chile tiene una ventaja frente a otros países. El manejo de la data todavía no está tan rígida. Entonces, siguiendo protocolos legales de manejo de la información, permite hacer bastantes estudios de esto. Estados Unidos todavía tenemos normas HIPAA, consideraciones, se vuelve mucho más burocrático. Aquí, siguiendo una línea seria por los derechos y deberes de los pacientes, anonimizando los datos y pidiendo los permisos, en poco tiempo se pueden trabajar con esa información, como cualquier estudio clínico. Entonces, yo creo que aquí falta esa gana o necesidad o esa resistencia. Y lo otro que creo que esto es muy importante, que es la entropía de la data. Aquí voy con esto, les quiero mostrar. La entropía de la data es qué tan desordenada está la data. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el mundo, voy a poner los niveles en rojo. El rojo es como la ficha clínica. Y el verde sería el laboratorio, que está súper 0 y 1, y ustedes serían el amarillo. Todo el mundo trata de buscar toda la información en la ficha clínica. Y es el peor lugar hoy en día para buscarla, porque no hemos estandarizado, no hay un registro médico. Puede ser que en 10 años más sí. Pero hoy creo que hay un desafío muy grande. Entonces, ¿dónde busco esa información? ¿Quién la tiene y cómo la utilizo? ¿Se entiende? Entonces yo creo que sí. Y si usted fija, para mí esto es un orgullo, que está por aquí, que si tú te fijas, el que maneja el Grupo Mundial de Iniciativas en Diabetes y Prediabetes es Chile. Es decir, el que está recibiendo todos la mesa de liderazgo de esto es Chile. Entonces tú mirás y decís, bueno, estos chilenos que plantearon una de las máximas pandemias, presentaron un modelo que nace de un hospital de acá, y la ONU y la OMS lo vio y dijo, ¿saben qué? No es la única solución, va a haber muchas, pero ustedes van más adelantados. Entonces, ¿qué patología en Chile tenemos, que somos campeones de miles, para poder presentar estos casos? Entonces yo creo que aquí hay un tema de cómo parto, cómo inicio. Y luego mis personas, yo mismo. No sé si te respondí. Sin duda, parte por un proyecto común, estar todos de acuerdo en que, por ejemplo, la obtención de los datos duros sobre los pacientes es algo que nos va a servir para alimentar este sistema que ya está. Entonces, finalmente, es una cosa humana de ponernos de acuerdo de que esto es importante y hacer los cambios tecnológicos que a veces puede que no sean tan complejos, sino que los mismos pacientes aporten esos datos y poder trabajar con ellos. Total, porque mira, lo que dices tú, la data no es como el petróleo. Ningún auto funciona con petróleo, funciona con combustible refinado. Entonces, tener datos por tener datos no sirve nada. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo le doy valor para que después una máquina lo entienda y me agregue más valor a mi elemento? Yo te doy las gracias por la tremenda presentación que diste hoy día. Y Alfredo Cepeda, de Empresa Cepeda, comenta que excelente presentación, y en abril llega inteligencia artificial para endoscopía a Chile. Fantástico, Así me parece que eso es súper algo bien, qué bueno. Yo te quería preguntar, en el fondo, por el otro lado de la moneda. Es decir, uno lo ve como algo maravilloso que va a aportar, o sea, que aporta y que en el fondo complementa probablemente el trabajo de uno y que va a ser maravilloso y todo. ¿Qué dificultades tú le ves a la inteligencia artificial en términos legales o en términos de, no sé, pues de insensibilización, no sé, ¿qué cosas malas tú le ves a la inteligencia artificial? ¿O qué dificultad? Los grandes desafíos que vienen va a ser, uno, la ética. Es decir, ¿cómo se maneja la ética de esto? Que es un gran tema. Porque esta máquina, acuérdense que la máquina no toma decisiones por sí misma. Es decir, la máquina te puede mostrar dónde puede haber un pólipo o algo, pero la máquina no te dice, oye, córtalo, es decir, el humano aprieta. Entonces hay temas de ética. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, Europa ya está restringiendo el uso hasta no saber bien qué ocurre, reconocimiento facial para uso terrorista? Porque imagínate que la máquina dice, mira, la doctora Heredia es una terrorista porque andaba tal vez ese día con sinusitis, andaba con una bufanda, no sé qué, y la agarran en el metro y la llevan detenida. Y los protocolos. Entonces, están empezando a aparecer estas cosas. Después empiezan discusiones morales. ¿Qué pasa si yo a una muñeca inflable le pongo inteligencia artificial? Entonces tú dices, bueno, ¿qué tiene malo? Es decir, empiezan temas religiosos, morales, porque esta persona está con soledad, pero lo acompaña y quiere reconocer a su mujer enferma. Es decir, hay miles de discusiones que están. Dos, hay un tema educacional, que creo que estamos muy, muy atrasados. Y no va a poder enseñarles robótica a los niños.
va a que no son capaces de entender el planteamiento del problema para que una máquina lo ayude a resolverlo, porque aquí lo que están viendo es cómo le introduzco algo para que me oriente. Es decir, no es que la máquina, ¿dónde resuelvo este pensamiento crítico? ¿Cómo veo esa información? Entonces, ¿cómo hago discernir entre un valor alto o bajo? ¿La máquina se habrá equivocado o no? Confianza en la máquina, porque usted, güey, se equivocó una vez, no le queremos más, esta cuestión está mala. Pero lo más divertido es que si el humano se hubiera equivocado a la otra, no tenemos esa memoria. Entonces, aquí hay un punto importante. Lo otro que yo creo que falta regulación. Debido a que esto va muy rápido, la posibilidad de regular esto, por ejemplo, en armamento militar. Entonces, tú ves cualquier película de estas de Hollywood, lo próximo que ha botado un portaaviones no es otro portaaviones. Es decir, el que le mató al flaco en el aeropuerto, a estos musulmanes, fue un dron teledirigido con reconocimiento facial que la chuntó perfecto y no mató a nadie más. Entonces, estamos hablando de cosas que son cualquier escenario desconocido que tenemos que empezar a conversar. Gracias a Dios, Chile está tocando esto con un marco regulatorio. Somos el país como 30 y tanto que nos estamos subiendo varias iniciativas. Y va a salir desafíos que tenemos. Pero, por ejemplo, lo que nosotros estamos discutiendo en la ONU. ¿El ISP está preparado para autorizaciones a máquinas que tengan inteligencia artificial? ¿Está preparado para decir cuál es el marco regulatorio del ISP para esto? Ni siquiera tenemos un marco. ¿Cómo lo van a evaluar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cómo se lo presenta el médico? ¿Cómo hacemos un benchmarking nosotros? Es decir, es que funciona, me dice el poli, pero ¿funciona o no funciona? ¿Bajo qué estándar? Es decir, hay miles de discusiones que tenemos que tener que no han pasado, yo creo. ¿Sí? Pero yo creo que lo más importante es el tema ético. Otra pregunta, ¿qué aspectos de la atención médica serán menos reemplazables por la inteligencia artificial? Yo creo que el contacto. ¿Por qué? Todavía no podemos reemplazar. Aquí hay un punto, ¿eh? No es que nos va a reemplazar, nos va a potenciar. Es decir, cuando dicen, no, va a reemplazar a todos los radiólogos. No es así. El radiólogo lo más probable es que si ustedes van al área, pongamos a un radiólogo, no es que tenga nada en contra de los radiólogos, tengo varios amigos radiólogos, pero todo lo que hacen de su área izquierda, lo más probable es que empiecen a tomar decisiones en su área derecha, incluso de intervencionismo. Y muchas de las cosas de los radiólogos se van a producir más intervencionistas, porque van a liberar mucho tiempo de ellos y van a poder hacer más intervención. Entonces se van a replantear ciertas cosas. Entonces se van a ver potenciados porque alguien los va a ayudar a hacer muchos elementos de diagnóstico y lo más probable es que como van a tener más tiempo, eso es mi impresión. Pero yo creo que el tema humano no se puede reemplazar todavía. El cariño, la empatía, el funcionamiento, porque todavía que la máquina o por último este robot te hable simpático, todo, pero no tienen sarcasmo, hay muchas cosas que no tienen que no van a generar. Entonces yo creo que va a ser eso. Y lo otro que uno dice, está potenciándose, por ejemplo, la gran disrupción que va a venir va a ser la cirugía. La cirugía no es que reemplace al médico operando, pero cada vez los robots de cirugía, el Da Vinci y todas estas nuevas generaciones, tienen tantos modelos de inteligencia artificial que van a ayudar a que gente no tan experta pueda realizar cirugías más complicadas. Y eso va a globalizar el acceso. Es decir, gente que no estaba en Coyhaique, que tenía la capacidad, va a ser o dirigido por alguien a distancia, más el robot diciéndole, es decir, no le va a permitir hacer algo porque le va a bloquear, no sé. Entonces, yo creo que los va a potenciar, va a globalizar, pero yo creo que la empatía va a ser uno de los grandes temas que no va a ser poder reemplazado.